pero cuando tú estás con nosotros, somos fuertes en Dios. Queremos estar siempre cerca de ti, Señor. Cerca de ti, como dice ese canto, yo quiero estar en tu presencia. Y en esta mañana te agradecemos porque tú eres un Dios bueno y poderoso. Bendecido seas por toda la eternidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, siéntense, vamos a entrar a la palabra de Dios. Y en esta mañana, pues, algo muy importante que el Señor nos invita, que participemos de su reino. Cuando Jesús empezó su ministerio, empezó a llamar a los 12 discípulos y fue caminando de región en región. Les decía a los que encontraba ahí, como, fíjense que todos estaban trabajando, ¿no? Pedro estaba pescando, Mateo estaba cobrando los impuestos, era recaudador de impuestos, y así sucesivamente, pues fue llamando a sus discípulos para que él tuviera 12 discípulos. Pero Jesús, predicando el evangelio a las multitudes, no tan solo quería llevarse 12 discípulos o tener en su ministerio, sino que también invitó a los judíos, ¿no? Porque en el principio, pues, para los judíos era la salvación nada más. Fíjense que Dios había escogido a los judíos como pueblo escogido. Pero ya después, como ellos no quisieron la palabra, pues la rechazaron, ¿verdad? Y en eso pues llama a los gentiles, que los gentiles pues somos nosotros. O para que entendamos que era una persona gentil, era una persona común y corriente para Dios, porque para Dios pues éramos de tierras lejanas, ¿no? Como los hebreos, como los griegos, como los los de Asia, ¿no? Y ahora pues la salvación es para todo el mundo. Pero a lo que te quiero llegar, que Dios está llamando a la gente a que sean sus discípulos. Pero para esto hay una condición que es difícil de entender a veces, ¿no? Y vamos a ver una cita ahí en Mateo 17:24. No, perdón, es 16:24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Usted y yo, al considerar estas palabras, pues a lo mejor no lo entendemos, ¿no? Así son 3 palabras muy difíciles de entender. ¿Por qué? Porque somos carnales. Porque nuestra vida es pues nada más vivir, comer y disfrutar, digamos así. Eso es lo que quiere la carne. Pero cuando Jesús viene, Jesús nos viene a disciplinar. Nos pone a que nosotros le sigamos a Él. ¿Y qué significa
seguir a Jesús? Significa que vas a dejar todas tus ocupaciones. Fíjense, ¿vieron cómo Dios llama a Pedro? Se dice que cuando Pedro fue llamado, él estaba pescando. Pero Pedro reacciona y dice: Señor, no vengas a mí, porque estoy inmundo, soy una persona inmunda, pecadora. Dice, Jesús lo invita, ¿verdad? Dice: Pedro, sígueme. Y Pedro no se negó a seguir a Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ahora tú serás pescador de hombres. Y dice, ¿de dónde Dios sacó a Pedro? ¿O Jesús de dónde sacó a Pedro? Del oficio de pescar. Y así dando a entender que para seguir a Jesús no puedes poner condiciones. No puedes decir: Señor, ahorita no puedo seguirte porque estoy muy ocupado trabajando para poder sostener a mi familia. Es difícil, o es difícil no, o sea, más que nada es difícil entender lo que Dios o Jesús está hablando a nuestro corazón cuando te dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niégate a tus deseos, niégate a tus pasiones, niégate a tus propósitos. ¿Cuántos de nosotros tenemos propósitos que a veces queremos cumplir nuestras metas, verdad? Pero ante todos estos propósitos, Dios dice: niégate a ti mismo. Yo voy a cambiar tu rumbo. Yo voy a cambiar tu manera de ser y tu manera de pensar. Y dicen: toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa la cruz para usted, hermano? ¿Sabían que la cruz es un símbolo de maldición? ¿Y la cruz qué significa? Sufrimiento, ¿verdad? Cuando usted va hacia la cruz, hay una predicación o una película que dice: corre, Nicky, corre. No sé si algunos ya la vieron. Se trata de un drogadicto, ¿no?, que tenía una pandilla y era el líder de la pandilla, y finalmente este líder pues lo invitaron a una campaña donde se le compartió de Cristo y se convirtió. Por eso se llama Corre, Nicky, corre. Y en esa película pues habla de que cualquiera que quiere ser salvo, ¿qué debe hacer? Vaya a la cruz. Pero en el simbolismo de que la cruz es Jesucristo, ¿no? Porque Jesús fue a la cruz, fue crucificado en la cruz. Por eso dicen que la cruz significa dolor, sufrimiento, y estar sometido, ¿no? La cruz muchos le han puesto la cruz del dolor. Por eso dice: ve a la cruz o toma tu cruz. Me imagino, ¿no? ¿Cuál es? Toma tu cruz, como cuando Jesús tomó su cruz y fue a ser crucificado. Ese es el simbolismo de que nosotros tomemos una vida que tal parece que tendría que irnos mejor
en nuestra vida, unas personas llenas de bendiciones, ¿no? Pero pues sabemos que cuando uno se convierte a Jesús, pues estamos como, dice Jesús, como estamos en medio de lobos. Lobos donde estamos siendo atacados por el enemigo. Pero no es para entristecernos, sino es para tomar el valor, ¿verdad?, de seguir adelante. Porque no es fácil llevar esa cruz. No es fácil cargar todo el peso de la opresión, del rechazo. Jesús fue rechazado. Jesús fue llevado a la cruz, fue golpeado, fue lacerado, siendo el Hijo de Dios. Jesús se refirió a nosotros: si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Si esto hacen con el Hijo de Dios, ¿qué no harán con ustedes? Quizás, si nos ponemos a pensar, nos van a destrozar, Señor, porque somos ovejas. Pero, ¿te imaginas cómo es el poder de Dios para los hijos de Dios? Si usted ve esa imagen, ¿qué significa? Fuego, ¿no? ¿O qué ve usted? El fuego que consume. Y él dice: no, yo no me acerco al fuego porque me va a consumir. Pero ¿sabías que Dios ha dicho en su palabra que aunque pase por el fuego, no me quemaré? O cuando pase por las aguas, no me anegaré, sino que la gloria de Jehová arderá sobre mí. Cuando nos sentimos tan insignificantes, hermano, que pensamos que ahí vamos a perecer, es cuando Dios actúa en nuestra vida. ¿Qué pasó con aquellos hombres que fueron acusados por romper una ley de un rey que había dictado un edicto que adoraran a la imagen de Nabucodonosor? Y estos hombres ya habían sido sentenciados, que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Eran 3 hombres que Dios había escogido para adorar al Rey de Reyes. Pero los hallaron, sabían que tenían otro Dios. Y el rey Nabucodonosor dijo que solamente adoraran a su estatua que habían construido, ¿no? Entonces ellos rompieron ese mandato y fueron sentenciados y fueron echados al fuego, al horno. Pero el rey Nabucodonosor pues estaba triste, ¿no? Porque él amaba a Daniel. Uno de los 3 jóvenes era Daniel. Entonces pues fueron echados en el horno y ahí en el fuego no se consumieron. No sé cómo se veía en el horno que tenían, ¿verdad? Pero dicen que en ese horno veían a 4 personas danzando alrededor del horno. ¿Y qué significaba? Que ahí estaba el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, protegiendo a los hijos de Dios. Quiero decirle que para seguir a Jesús, usted y yo tenemos que pagar un precio. ¿Cuál es el precio?
El precio es que usted pase por el fuego. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él nos está puliendo día a día, nos está perfeccionando nuestro carácter, nuestros sentimientos para llegar a la perfección. Por eso dice que Dios nos va a pasar por fuego para ver qué hay en nuestro corazón. Si hay maldad, si hay ira. Dios tiene que quitar todo eso. Por eso dice que debemos de saber perdonar para que todo eso se quite. Todo lo rencor, el odio, resentimiento, la envidia, el dolor, que a veces es más que sufrimiento. Por eso dice Dios, Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sí es algo complicado, ¿por qué? Porque a veces la gente no quiere someterse a Dios, no quiere el sufrimiento, porque sabe que es carne, que somos carne, y llega la cobardía. Entonces, ¿para quién es este llamado? Que Jesús dice a sus discípulos, ¿para los valientes o para los violentos? Aquellas personas que están dispuestas a arriesgar su vida por Jesús, esas personas merecen ser sus discípulos. Porque las personas que son temerosas, esas no entrarán en el reino de los cielos. Porque dice que el reino de los cielos es de los violentos, es de los valientes, es de los que se esfuerzan, es de los que siguen y que se arriesgan a seguir a Jesús. No es de los cobardes, porque la cobardía es no querer someternos a Dios. ¿Sí? ¿Queremos ser discípulos de Jesús o nada más queremos ser oidores y no hacedores de su palabra? También habla de que cuando uno habla mucho la palabra de que a veces quizás como personas que de la audiencia que escuchamos su palabra no somos legítimos o no somos leales a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús mismo lo dice, cualquiera que me niegue, yo también lo negaré. Cualquiera que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él en el día del juicio. Por eso, cuando Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Fue algo tan doloroso. Porque él no estaba preparado para esa decisión. Pero Jesús le dijo a Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. De esa manera, pues, Dios nos llama a una reflexión. Que debemos ser valientes. Que debemos estar preparados para cualquier respuesta. Que debemos ser genuinos, sinceros, leales a Dios. Porque dice la palabra que el que perdiere la vida por causa de Jesús, éste la salvará o la hallará. Pero el que no, se perderá. Esta es la palabra de sabiduría, ¿no? Que sabemos que Dios siempre nos va a ayudar, hermano. Aún en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de cuando estamos pasando un tiempo difícil. No nos acobardemos, no seamos desleales,
sino sinceros hacia Dios. ¿Y qué nos puede detener? ¿Qué nos pudiera detener, hermano? ¿Qué nos pudiera detener? La palabra de Dios habla a través del apóstol Pablo, ¿no? Ahí habla, ¿quién nos va a apartar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, cuchillo. Estemos preparados para ese encuentro, para saber responder con justicia. Porque algo que Pablo había entendido era de que él tenía un ministerio para todos aquellos gentiles que se arrepintieran, ¿no? Para llevar el evangelio a los gentiles. Era su trabajo. Pero a través de las predicaciones o a través del evangelio, pues fue también perseguido. Fue encarcelado. Y también, pues él pensando en que todo esto era por amor a Cristo, ¿no? Y algo que él había ya madurado en su vida espiritual era que ni lo alto ni lo bajo, decía Pablo, ¿no? Ni ninguna cosa creada por el hombre nos va a poder apartar del amor de Cristo. Esa era la decisión de Pablo. Pero también algo que él tenía como un principio para la vida, que regía su vida de valentía, era de que decía en la palabra, para mí el vivir es Cristo. Y si muero, pues ya es una ganancia, ¿no? Si muero, ya es una ganancia para mí, porque al vivir mi vida para Cristo es una bendición. Pero para más bendiciones cuando uno muere. ¿Por qué? Porque él sabía a dónde iba. Porque él iba a heredar una vida eterna. Porque él ya había visto cosas inefables que no eran reveladas a los hombres. Cuando él dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo vi y me llevó en el espíritu y me llevó al tercer cielo, donde hay cosas que yo vi que no les es permitido al hombre ser reveladas. Pablo, siendo hombre, ella sabía su destino. Por eso decía que es mejor la muerte. No porque muriera y se quedara inerte, no. Él decía que al morir, él iba a heredar ese reino, ¿no? Y eso es lo que quiero que usted comprenda. Que sea valiente, que no le tengamos miedo a la muerte, porque a veces la gente quiere destruirte. El mundo quiere destruirte, pero ¿qué dice la palabra? Somos más que vencedores en Cristo. Somos más que vencedores en Él. No tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es una puerta para entrar a la vida, pero a la vida eterna. Es una puerta, todos vamos a morir algún día, pero esa puerta es la muerte para entrar a la vida. Todos vamos a pasar por esa puerta. Tenemos que morir, porque dice que cuando el trigo cae, tiene que morir. Y cuando muere, o cuando germina, ¿qué pasa? Nace una plantita, ¿verdad? Así es nosotros. Cuando morimos, nacemos, pero en el Espíritu. Personas rectas, firmes. Ya estamos redimidas por la sangre del Cordero. Y esa es la victoria, hermano.
Eso es lo que Dios quiere, una iglesia valiente, fuerte, que no le tenga miedo a lo que se presenta. Ninguna cosa creada, dice. Ninguna cosa que perece. Aún el mismo diablo, ¿verdad? Dice que él está sometido bajo nuestros pies. ¿Usted lo cree? Usted tiene a sus enemigos bajo sus pies. Y hoy declaramos, diga, yo tengo a mis enemigos bajo mis pies. Y no tengo temor. Porque Él me ha llevado de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Así es que vamos a seguir con ese ímpetu, con ese entusiasmo, con esa valentía para llevar el Evangelio a toda criatura. Porque ese es el mandato de Dios. No tenga temor de hablarle al vecino, ahí donde usted está, en la parada, que tiene la oportunidad de hablarle de Cristo. Abra su boca y díganles que Cristo salva, que Cristo es el que perfecciona y nos libra de la esclavitud. Eso es lo más importante, hermano. Llénese de valor, llénese de fortaleza, porque Pablo dice en Efesios, fortalecíos en Dios en el poder de su fuerza, para que podáis resistir el día malo. Fortalécete, porque vienen días difíciles. En cuando usted más se levanta para servir a Dios, vienen más pruebas. Porque vamos subiendo hacia arriba. Porque primero, como bebés, ¿qué es lo que nos toca, hermano? Cuando usted cree el Evangelio, pues son demonios que te van a afligir, que te van a decir, tú no puedes, tú no eres salvo, te van a querer desviar. Pero conforme tú estás creciendo, vienen más pruebas y difíciles, ¿eh? Porque hay rangos en el reino espiritual de maldad, principados, potestades, gobernadores, y estás creciendo, ¿no? Estamos creciendo como iglesia, pero la batalla nunca se va a terminar. Debemos de seguir luchando. Por eso pensamos que si estamos durmiendo, ¿qué pasa? Él dice que el diablo anda como león rugiente. Dice Pablo, no durmamos como los demás, sino seamos sobrios y velemos, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, o sea que anda desesperado para que tú te pierdas. Aún siendo cristiano, aún dice que los escogidos, dice la palabra que aún serán engañados. Por eso dice, estate alerta. Estate alerta, iglesia. ¿Por qué? Porque el león rugiente te va a devorar. No queremos ser devorados. ¿Por qué? Sabemos que el Señor está con nosotros. Mantente firme, iglesia de Jesucristo, y levántate, resplandece, porque tú eres luz, y la luz que está en ti es la que Dios te va a ayudar a ser más que vencedor en Cristo. Vamos a ponernos de pie a decirle a Dios que nos dé la fortaleza, que nos dé la fuerza, que nos siga dando la fuerza como la de un búfalo, ¿no? O cuando decimos, Señor, soy débil, pudiéramos decir al Señor que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando soy débil, Dios me hace fuerte. Vamos a decirle, Señor, lléname de tu fortaleza. Dame la fuerza y la vitalidad para entender los propósitos tuyos. Sé que es difícil la carga, pero tú dices, Señor, echa mi carga sobre mí.
Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. Yo reposo en ti, dile Señor. Yo echo mi carga sobre ti. Yo echo mis problemas, mis angustias, mis dolores, mis tristezas. Aún, Señor, si estoy enfermo, echo mi enfermedad sobre ti, Padre. Cualquier cosa, Padre, toda llaga, Señor, dice, por tus llagas somos sanos. Y declaramos tu justicia y tu verdad en nosotros. Seamos libres. Somos libres porque nos has llamado a libertad, porque nos has llamado a ser libres. Ahora ya no somos esclavos. Por tu sangre preciosa nos has libertado, Señor. Nos has dado vida en abundancia. Te agradecemos, límpianos de todo pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y así como estamos, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para recibir la bendición de Dios Padre. Que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que Dios nos dé la fuerza. Que Dios bendiga a los hermanos que nos ven por YouTube. Bendiciones, que pasen una bonita tarde.